Hola, ¿cómo están? Antes que nada, para darles una cordial bienvenida a este webinar al que habíamos previsto desde hace unos días, ¿no? Bien, ganar y ahorrar dinero con buenas decisiones. Sí, claro. Pero para que tú quieras eso, para que logres eso, para que logres esa situación de una mejor calidad de vida, tienes que pensar antes cómo tomas una buena decisión. Bien, para que logres eso, también a su vez te tengo que decir lo siguiente. Vamos a tratar primero lo que es la incertidumbre y lo que es la certeza. Robert, si puedes pasar la primera diapositiva, por favor, te agradecería. ¿No? ¿Qué es la incertidumbre? Precisando ya, vamos de frente al grano. La incertidumbre, como te lo repetía anteriormente, es cuando tú no conoces una realidad, sea actual o sea ideal. Cuando tú no tienes información, cuando careces de información al respecto. Entonces tú estás en una situación de duda, de desconfianza, porque obviamente no conoces, no te falta información y eso te trae pues desconfianza y dudas y temor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en esta situación estás tendiendo a, si tú tomas una decisión en estas circunstancias, estás tendiendo a que puedas fracasar definitivamente, ¿no? Vamos a señalarlo, la incertidumbre, como mencionaba anteriormente, en una horizontal, donde en el extremo izquierdo, o en este caso para ustedes sería el derecho, está la incertidumbre, y en el otro caso, donde está la certeza, en el otro extremo. Entonces, entre ambos extremos existen también una serie de pasos señalados que se llaman probabilidades o posibilidades. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás laborando, generalmente la mayoría de las empresas, cuando laboran, están dentro del ámbito de lo que es la incertidumbre. Y no es porque ellos deseen eso, sino que las empresas trabajan para llegar a su estrategia de ventas o mercadológica, tienen que informarse sobre el rival, la competencia, los gustos, los deseos del cliente, toda una serie de circunstancias que se conforman en las 4P, o sea, el precio, producto, plaza, promoción, ¿no? Medios de distribución, en fin. Y averiguar también una serie de elementos internos y externos de la empresa, ¿no? Entonces, como son pues las debilidades, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, en fin. Entonces, en la incertidumbre tú estás en una situación bien delicada porque no conoces bien la situación. En cambio, cuando tú estás en la certeza, en lo opuesto, tú tienes ya gran conocimiento o tienes mucha información o lo suficiente que te pueda permitir tomar una decisión acertada. Entonces, en esa posición tú tienes casi el logro de el éxito, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué se pretende alcanzar con esta metodología que yo te voy a enseñar y que te mostré y que te dije que era una metodología moderna, eficaz y eficiente, a la cual te mencioné ganar y ahorrar dinero con buenas decisiones, que es un curso online que he sacado recientemente? Pero bien, pero vamos a hablar, por eso te decía primero, de lo que es incertidumbre y certeza. Entonces, ya conociendo ello, cuando tú tienes la posición de la incertidumbre, obviamente puedes fracasar. Y cuando tú tienes la certeza, obviamente puedes alcanzar el éxito. ¿Ok? ¿Cómo hacen en las empresas o cómo hace el común de las personas? No necesariamente un empresario. Las empresas, o sea, las personas jurídicas, ¿no? Llámense corporaciones transnacionales, empresas medianas o empresas pequeñas, o incluso las microempresas, toman decisiones diariamente, en todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen que optar por un camino, ya sea informal o formal, ya sea empírico o ya sea estudiado. Generalmente las empresas entran a tallar, ¿no?, con una serie de formas de trabajos técnicos, las corporaciones, las empresas. Si la siguiente diapositiva, Robert, si vos es tan amable. Fíjate, generalmente en las empresas lo conocen como planeamiento estratégico. ¿Qué cosa es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico en realidad viene a ser una serie de procedimientos en la cual la persona o la empresa, el conjunto de personas que están agrupadas para alcanzar un mismo ideal, ¿no?,
establecen primero los objetivos, hacia dónde se apunta, a dónde quiere lograr alcanzar, a dónde quiere llegar la organización, ¿no? Entonces, primero establecen una visión, luego una misión. ¿Qué cosa es la visión? La visión es solamente un deseo, una aspiración de lo que ellos pretenden llegar. Es como cuando nosotros pensamos, yo quiero ser un hombre de dinero, perfecto, pero todavía no sabes lo que vas a producir, qué bien o servicio vas a producir, ¿no es cierto? Entonces, la visión es eso, un encantamiento, un deseo, una aspiración, algo que tú ambicionas, que tú pretendes ser en tu vida, ¿no es cierto? Bien, luego de eso, ya después de ese encantamiento que solamente es gaseoso, pero que te define a dónde quieres llegar, y generalmente se definen a largo plazo, las empresas optan por un segundo paso que se llama la misión. O sea, la razón de ser por la cual existe esa empresa. O esa persona también va a tener una misión en su vida para la cual él dice o va a hacer una actividad. ¿No es cierto? Entonces, la razón de ser, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Para qué se hace esta organización? Entonces, ya es algo más concreto, producir un bien o un servicio. ¿No es cierto? Esa es la visión. Pero una vez definida la misión, o sea, el objetivo principal, finalidad, vamos a decir, tiene que desprenderse otra etapa que se llama definir los objetivos generales o estratégicos. ¿Ok? Entonces, estos objetivos estratégicos generalmente son los que generan la organización de una entidad, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, por decir, compras, ¿no? Vamos a producir un bien. Vamos entonces a determinar que existen objetivos genéricos estratégicos, que son compras, producción y venta, si es que van a producir ellos mismos. En caso de que ellos no van a producir ello, entonces solamente establecen compras, o sea, todo lo que es el aspecto financiero, compras, ¿no? Y todo lo que es mercadotecnia. ¿Ok? Entonces ya tenemos los objetivos estratégicos. Ahora hay que determinar qué estrategias hay que hacer para alcanzar esos objetivos estratégicos. Entonces, esos objetivos tiene que haber pues un camino. ¿Qué cosa es la estrategia? No es más que un camino a lograr para alcanzar el objetivo estratégico. A ver, te pongo un ejemplo. Generalmente los ejemplos salen mejor de los conflictos bélicos que han habido pues en el mundo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas, ¿no?, pretendieron alcanzar sacar a la Alemania nazi de Europa, dijeron ¿por dónde entramos? ¿El objetivo cuál era? Retirar a las fuerzas alemanas nazis de Europa. Ese es el objetivo. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es el camino para llegar a ello. Entramos por Normandía, que es Francia, y otro entra por Sicilia, por Italia, y logramos unirnos en tal punto X de Europa para batir eso que es los puntos más débiles del enemigo, en este caso de las fuerzas nazis, y lograr después entrar a Francia, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia es eso, el camino que tú eliges para llegar a algo. Fíjate, luego de eso, ahí no terminó el asunto. Viene luego, para poder lograr esa estrategia, tiene que haber unos objetivos específicos que se tienen que alcanzar. ¿Y cuáles son esos objetivos específicos? Todo aquello que pretende alcanzar, por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿no? Tenemos pues en compra, tenemos lo que es adquisición, lo que es estudio de proveedores, ¿no? Todo lo que se necesita, el establecimiento de las mercaderías, todo lo que es distribución, en fin. Todos esos objetivos específicos tienen que también ser alcanzados. Y también se establecen funciones estratégicas o funciones más pequeñas de segundo nivel para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y luego así, por el estilo, van viniendo otros objetivos y funciones estratégicas o funciones más pequeñas, metas, etcétera, en menor nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, dependiendo del tamaño de la organización. ¿Ok? Bien, después de eso hay que analizar los factores internos de la organización. ¿Con qué está conformado la empresa? ¿No? Tiene recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, tecnológicos, ¿no? De información, documentales, en fin, todo aquello que genera la riqueza, ¿no? El acervo tecnológico o el acervo organizacional de una empresa. Entonces, eso tiene que ser estudiado internamente. ¿Por qué? Para que ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y también los externos, ¿no? O sea, todos los factores externos que rodean a la empresa y que hacen presión sobre la organización en un momento determinado para alcanzar un objetivo, ¿no? Pueden ser los factores pues políticos, factores
¿no? Tecnológicos, ¿no? Factores económicos, ¿no? Ecográficos, ¿no? El calentamiento del planeta, el enfriamiento, en fin, el control de la fauna, la flora, en fin, que todo eso ya en las organizaciones modernas, con esta de la globalización y la transnacionalización, se ha hecho pues muy común en las empresas. Te estoy hablando de empresas grandes, obviamente en las medianas también se da, ¿no? Y así por el estilo, entonces tienen que ser analizados esos factores. Y luego se tiene que hacer una evaluación de las estrategias que sean las mejores, que te ofrezcan mejores ventajas de negociación para alcanzar los objetivos, fíjate. Y entonces, una vez que se ha analizado, se ha evaluado esas estrategias, se tiene que seleccionar a la mejor. Entonces, ¿cuál es la alternativa entonces, o la estrategia seleccionada para alcanzar todo ello hasta llegar a los objetivos estratégicos y alcanzar la misión de la empresa? Tiene que ser aquella que ofrezca mayores ventajas de negociación, la mayor que ofrezca y menos inconvenientes o menos, digamos, obstáculos para alcanzar esos objetivos. Entonces, bien, todo ese análisis a la final se determina ¿para qué? Fíjate, para tomar una decisión. Imagínate que tú, estando en una empresa, tienes que hacer todo ello para tomar una decisión. Cuanto mayor sea la empresa, cuanto mayor sea la organización, es más complejo porque tienen que valerse de técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas como la contabilidad, el presupuesto, las estadísticas, ¿no? El análisis de puestos de trabajo, el análisis del desempeño del personal, ¿no? Toda una serie de técnicas administrativas de las cuales se basa la dirección de empresas en las organizaciones modernas, ¿no? Y todo lo que es por competencia, los talentos, en fin, todo ello es valioso para tomar una decisión y no caer en la incertidumbre y en el fracaso. Entonces, para lograr eso y para tener éxito, tiene que haber acopio de información. Bien, ¿qué es lo que yo te estoy ofreciendo a través de todo esto? Para que tú no puedas hacer todo eso, obviamente, a nivel individual, a nivel de empresa. Y si tú vas a hacer una empresa, si eres emprendedor y vas a organizar y vas a crear una empresa, pues amigo, con mayor razón tienes que hacer una técnica, una metodología. Pero no te vas a complicar la vida, porque yo sé que hay muchas personas que no han tenido la suerte, o no han tenido la oportunidad, o no lo han podido hacer definitivamente los estudios de dirección de empresas. Pero no te preocupes, no hay necesidad ahora, hoy por hoy, yo por eso pasé 50 años laborando para ver cómo podía hacerse una decisión sin necesidad de estar haciendo tantas evaluaciones o análisis para alcanzar los objetivos para lo que yo pretendo. Y obviamente mejorar mi calidad de vida, las ganancias y lo que yo deseo, y lo que yo aspiro, lo que yo ambiciono. Entonces, lo que yo te ofrezco es el sesgo, como te conversé anteriormente, ¿no? O sea, extraigo de toda esta situación solamente el esqueleto, el armazón de cómo se toma una decisión. Entonces, al extraer ese esqueleto, al observar eso, porque eso me ha costado a mí mucho análisis, mucha evaluación, ¿no? Y mucha experiencia, porque he tenido que implantarlo en la práctica y lo he logrado. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, que hay una técnica, una modalidad que la siguiente diapositiva, Robert, si fuese tan amable, ¿no? Donde la técnica que yo te voy a ofrecer justamente es, ¿no? La técnica de que es eficaz, eficiente, simple y moderna. ¿Por qué? Porque sin necesidad de que tengas que atravesar todos esos procesos que te expliqué anteriormente en el planeamiento estratégico, tú vas a tener más que utilizar o aplicar 5 pasos. 5 pasos nada más para esta situación. ¿Y cuáles son? Primero, identificar tu situación actual. Una vez que tú identificas la situación actual, el segundo paso es identificar tu situación ideal. Y como tercer paso, tienes el de contrastar o comparar estas dos situaciones, ¿no? Para verlas en qué se diferencian. Entonces, como un cuarto paso, viene el de identificar diferencias, que viene a ser propiamente el problema. ¿Me entiendes? El problema no está en la situación actual, como muchos piensan y como muchas veces en las empresas se imaginan, el problema está en la situación actual, cómo se está desempeñando las estadísticas, cómo se está desempeñando recursos humanos o cómo se está llevando las finanzas. Ahí no está el problema. El problema tampoco está en la situación ideal, lo que tú pretendes alcanzar, eso no es el problema. El problema está en la diferencia entre estas dos situaciones, entre
esa diferencia que tú encuentras, ese es el problema. Y ese es el que tienes que atacar. Ese es el que tienes que abordar para poder solucionarlo. Por eso esta técnica que yo también les estoy planteando, se basa, o se le conoce, yo tomé como base ello, ¿no? Porque mi mentor siempre me ayudó y me orientó en esto, es definir el problema. Así se llama esto. Definir el problema. Mi problema, vuelvo a repetir, no está en la situación actual, ni tampoco está en la situación ideal. Mi problema está en la diferencia de lo ideal, de lo actual con lo ideal. ¿Cómo alcanzo esto que yo quiero? Yo quiero ser un hombre de dinero. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Con mi situación actual que estoy viviendo? ¿Tengo invivencia? No, eso no es tu problema. Con mi situación ideal es lo que tú deseas, lo que tú pretendes, lo que tú deseas en la vida. ¿Cómo? En el contraste, ahí encuentras el asunto. Ese es el problema. Entonces, hazle un circulito ahí, ese es el problema. Y luego que has identificado el problema, viene un quinto paso, es la búsqueda de soluciones. Entonces, ¿qué es la situación actual? La situación actual simple y llanamente es hacer acopio o recopilación de toda la información posible que puedas de lo que tú deseas, ¿no es cierto? Si tú tienes una empresa o no tienes ninguna empresa y quieres hacer una empresa, tienes que hacer acopio de información de la empresa que tú deseas realizar, ¿no es cierto? Entonces tienes que ver si cuentas con todos los medios, con el capital necesario, si tienes los recursos materiales, si tienes las maquinarias, si tienes, ¿no? las técnicas que vas a aplicar, ¿no? Si cuentas con el potencial humano calificado, semicalificado o no calificado, ¿cómo vas a hacer? ¿No? Entonces, esa es tu situación actual. Y tu situación ideal sería, ¿cómo quisieras tú? ¿Qué tipo de empresa? Yo quisiera una empresa en la que tenga, pues, lo mejor, ¿no? Vuela. En la situación que tú tienes que volar, tienes que ser un poco díscolo, tienes que ser un poco loco, ¿no? Decir, yo quiero esto, yo quiero que el mejor recurso humano, el mejor potencial humano, las mejores máquinas, los mejores insumos, ¿no? La mejor mercadería con una buena presentación, un buen producto, no solamente en calidad, sino en presentación y todo lo demás. Entonces, eso te va dando a ti una performance de algo que tú pretendes alcanzar. No vayas a caer en la duda, ni vayas a caer en la confusión de mezclar desde un comienzo la situación actual con la ideal. No vayas a hacer eso. Porque tú al hacer eso, entonces tu situación situación actual va a salir deformada. Tú estás mezclando situación actual con ideal. Empieza a definir tu situación actual. Y luego empieza a definir tu situación ideal. No mezcles. No lo mezcles. Por más tentación que te venga de mezclarlo, no lo hagas. ¿Me entendiste? Entonces, una vez que has logrado ello, vas a poder encontrar las diferencias. Ahí está la clave del asunto. ¿Me entiendes? Entonces, una vez logrado ello, ya tienes el problema definido. Y tienes que buscar las soluciones. Hay también técnicas que no necesariamente tienes que contar con técnicas contables. Obviamente, que si mañana más tarde tú logras esos estudios, magnífico, en buena hora, mis estimados amigos. Pero sin que tengas necesidad de contar con esos conocimientos, tú puedes alcanzar la solución, porque yo tengo la técnica y eso te lo doy en este curso. ¿Me entiendes? Entonces tus intereses individuales como persona, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar? Una mejor vida, una mejor calidad de vida, crear valores. Pero obviamente para eso tienes que crear valores. O sea, ¿qué cosa es crear valores? Es darle a las personas lo mejor. Lo que tú conoces, tú dárselo a ellos a través de una empresa que vas a crear de servicios, una empresa de un producto determinado, tienes que darlo. Entonces, una vez eso, el dinero te viene fácil. Una vez eso, como te digo, definida la situación actual con la ideal, contrastas y logras eso. Entonces, tu calidad de vida va a cambiar, definitivamente, porque vas a tener éxito. De hecho, dalo por hecho, vas a tener éxito. Ahora, ¿cómo se hace la búsqueda de soluciones? Yo tengo la técnica. Y te lo doy en ese curso que te digo, que se llama Ganar y Ahorrar Dinero con Buenas Decisiones. ¿Ok? Pero para eso tienes que conocer primero, para que no caigas en la incertidumbre y logres el éxito, o sea, la certeza, tienes que hacer acopio de información. Yo te voy a decir cómo se hace eso. Yo te voy a enseñar cómo se logra eso. Y después te voy a decir cómo se compara. Y qué es lo que tienes que ver en esa diferencia más que nada. Para que se haga nítido las diferencias encontradas. Una vez que estás tú
han identificado las diferencias, las soluciones van a venir solitas. ¿No? Como que se abre algo, como un abanico. Soluciones tienes diversas alternativas. Y no necesariamente en una situación de planeamiento estratégico, donde se hace un abanico y hay que hacer una evaluación, contrastar cada alternativa, evaluarlas, aplicar contabilidad, aplicar estadística, aplicar toda una serie de técnicas, que no está mal, al contrario, porque cuanto más avancemos en tecnología, se van perfeccionando las organizaciones, pero también se van perfeccionando las simplificaciones, porque señor, la empresa no se trata de hacerlo compleja, se trata de simplificar. La mejor organización, decía por ahí un estudioso, es la más sencilla. La organización no es la más compleja. Muchos quieren complejidad de organización, no es así. La organización más sencilla es la más eficaz y la más eficiente. Con eso logras el éxito. Pero para que sea así, necesitas saber identificar bien tu situación actual y saber identificar bien tu situación ideal. ¿Me entendieron? Entonces tu calidad de vida va a cambiar. Ya. No dejes nada a esto para una idea de decir, no, esto no lo voy a lograr, esto no es posible. Todos podemos alcanzar el éxito si es que tú te lo propones. ¿Entiendes? Si es que tú realmente estás interesado en hacer el cambio, ¿no? Un tenista le preguntaron una vez, no recuerdo el nombre, le decían, ¿se considera usted un hombre con suerte? Y él respondió al periodista, sí, me considero un hombre con suerte, porque desde niño aprendí que cuanto más practico, tengo más suerte. ¿Ok? Y tú tienes que capacitarte en las técnicas modernas, simples y sencillas, para lograr lo mismo, equipararte con esas personas. No tuviste la oportunidad porque no tuviste padres empresarios, o no tuviste la oportunidad porque siempre fui un hombre en la calle que caminé. No importa, eso no interesa. Tú vas a lograrlo, ¿me entiendes? Pero tienes que poner de tu parte y el interés y lo logras. Yo estoy así 100% seguro, ni siquiera 99.9, 100% seguro que si aplicas lo que yo te digo, lo vas a conseguir. Pero eso sí, hazlo como te estoy explicando y como que yo sé que lo vas a hacer y te voy a llevar de la mano y vas a ver tú cómo exactamente vas a lograrlo, ¿no? Porque desde un comienzo puedes lograrlo, ¿me entiendes? Entonces, desde el primer mes, de los 30 días, ya estás aplicando y acostumbras a tu mente a ser un estratega, porque tienes una metodología, encuentras un derrotero, encuentras una forma. Obviamente, todo en la vida hay formas de tomar decisiones, no necesariamente tiene que ser todo aplicando la misma metodología. Por ejemplo, yo me quiero abotonar la camisa, no voy a aplicar, voy a identificar mi situación actual y después mi situación ideal, cómo me abotono. No, ahí no, pues es una cosa sencilla. Pero conforme se van complicando las cosas, o conforme se van complicando las actividades humanas, obviamente vas a tener que encontrar el camino de cómo tomar una decisión, ¿no es cierto? Y si algún día eres un empresario, por supuesto, ¿por qué no? Y yo sé que va a ser así, porque muchos casos he tenido, ¿no? Entonces, y miles, por no decirte muchos. Entonces, ¿qué va a suceder contigo? Te vas a convertir en un estratega, porque sabes tomar decisiones desde un comienzo. ¿Me entiendes? Entonces, la vida te va a sonreír. Y entonces vas a saber exactamente qué conseguiste. Si son tus intereses, si son tus deseos esos, pues en buenas manos, mi amigo, este es el momento oportuno para que tú lo hagas. No por algo pasé yo 50 años trabajando. No es fácil. A mí me ha costado mucho lograr lo que sé. Estudios, experiencias, caídas y muchas veces rechazos, pero también a la vez muchos éxitos, muchos reconocimientos cuando ya dominaba. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a desarrollar, ¿no? Eso es lo que quería decir. Estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta que consideren pertinentes hacérmela, por favor, con el mayor gusto. No sé si he complacido hasta ahorita, pero lo que quiero es que ustedes se sientan bien y obviamente el libro que estoy lanzando hoy al mercado se llama Ganar y ahorrar dinero con buenas decisiones. Es mi primer, ¿no?, de este tipo de estrategias que lo estoy lanzando online, ¿no? Si gustan. Robert, no sé si hay algo más. Aquí les digo, entonces, vas a encontrar una estrategia, como te repetía, en la cual tú vas a poder tomar esa decisión fácilmente, sin necesidad de que cuentes con muchos conocimientos, ¿no? Si lo llegas a conocer desde un comienzo y lo aplicas como debe ser, lo vas a conseguir. ¿Ok? Muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy a su entera disposición
para las preguntas que consideren pertinentes. Tenemos preguntas, César. Sí, sí. A ver. A ver, voy a indicarle la pregunta. Dice, ¿qué estrategias deberíamos tomar como organización o empresa para lograr el éxito y no caer en el fracaso? Ya, correcto. Bueno, las estrategias que ustedes tienen que aplicar, si algo de que me hablas de la empresa, tiene primero que saberse de qué tipo de producto o de qué tipo de servicio brindas, ¿no es cierto? Pero las estrategias obviamente responden primero a una identificación de los objetivos, como les repetí anteriormente, como les decía, perdón, los objetivos genéricos estratégicos. Por ejemplo, tú tienes una misión, vamos a decir, producir calzado, ¿no? O prendas de vestir. ¿Está bien? ¿Cuáles son los objetivos? Si tú ya tienes la misión definida, lo que tú primero tienes que hacer es identificar bien tu misión en una empresa, si es una empresa. Entonces, de una vez de eso, como tú tienes bien definida tu misión, y en la estrategia de toma de decisiones que te estoy dando, está bien claro eso. Bien, pero vamos a lo que me preguntas. Si tú tienes bien definida tu misión, solito se va a desprender los objetivos estratégicos de esa misión. Si vas a producir calzado o prendas de vestir, obviamente tienes que contar con un objetivo compras. Tienes que contar con un objetivo producción. Y tienes que contar con un objetivo ventas. ¿No es cierto? Eso es lo clásico. Ahora, si tú no logras esos objetivos, no tienes estrategia definida. Entonces, ¿por qué? Porque estos objetivos te van a orientar a que las estrategias que vas a utilizar para alcanzar esos objetivos compras, el objetivo producción y el objetivo ventas, ¿no? O mercadotecnia o mercadeo, tengas que hacerlo de determinada manera. Entonces, el camino a elegir, ¿cuál sería? Tú tienes que definir qué tipo de compra vas a realizar. Vas a hacer compras menores, compras mayores, qué tipo de proveedores, análisis del comportamiento de los proveedores, precios, calidad de las materias primas, etcétera. Entonces, una vez que está definido eso, tú orientas tu curso de acción, orientas tu camino para lograr el objetivo compra a través de una estrategia. La estrategia, te he dicho, o les he explicado, es el camino que tiene menos inconvenientes y tiene más ventajas para alcanzar el objetivo que pretendes lograr. ¿No es cierto? Y lo mismo va a ser para la producción. ¿No es cierto? La calidad, los estudios, el control de calidad que vas a efectuar, qué tipo de lámina o qué tipo tema de tela o de cuero vas a utilizar, ¿no? Los costos, las comparaciones de esos costos en el mercado, en fin, todo ello para establecer una estrategia, un camino. Empiezo aquí, defino esto y defino lo otro y voy haciendo copia de información para alcanzar el objetivo producción, el objetivo estratégico producción. Y lo mismo va a ser para el mercadeo. Un análisis de competidores, un análisis de consumidores. Si vas a hacer un tipo de estrategia sectorizada o segmentada, o va a ser no segmentada o masiva, o si va a ser nicho, o sea, concentrado, o si va a ser un tipo de ventas micro, micro ventas, ¿no? O muy específicos, ¿qué tipo de estrategia vas a utilizar? ¿Por qué? Porque te conviene más el masivo, te conviene más el otro. ¿Qué tipo de competidores tienes? ¿Qué tipo de clientes tienes? Tienes que saber sobre su publicidad, tienes que saber sobre su filosofía, sus técnicas que aplican. Cuanto mejor los conozcas a ellos, mejor va a ser tu estrategia, el camino que vas a elegir. Entonces, esa es la forma en que tú logras esos objetivos. Y si tú logras esos objetivos, ya tienes tus estrategias planteadas. No sé si he respondido a tu inquietud. Entonces, tenemos una segunda pregunta también. Sí. A ver, indican María Victoria. Dice, ¿cuáles serían las mejores decisiones que debería tomar para poder emprender? Y Antonella le respondió muchas gracias por la respuesta. Ah, ya, ok. ¿Cuáles serían las mejores decisiones que debería tomar
para poder emprender? Bueno, las mejores decisiones no las puedes hacer hasta que primero hagas un análisis, ya te vuelvo a repetir, de tu situación actual y tu situación ideal, ¿no? ¿Cuáles, a ver, nuevamente, cuáles serían, dicen, las mejores decisiones que debería tomar para poder emprender? Bueno, tus mejores decisiones preliminares, vamos a decir así, sería primero identificar y describir tu situación actual, ¿ok? Y luego identificar y describir tu situación ideal, que es lo que pretendes alcanzar. Y para que puedas hacer bien esa situación ideal, sería bueno que primero fijes el objetivo que pretendes alcanzar. El objetivo, ya te vuelvo a repetir, el objetivo es la guía. Si tú no tienes un objetivo, es como una nave a la deriva. Es como una nave en el mar que está a la deriva. No tienes a dónde apuntas, a dónde vas. Entonces tienes que identificar tu objetivo, qué es lo que pretendes alcanzar. Entonces esa es tu primera estrategia que tienes que tomar, tu primera decisión que tienes que tomar, y luego establecer una situación ideal, describirla bien. Eso sería tu otra función estratégica que tienes que adoptar, y tu situación ideal también identificarla y describirla bien. ¿Okay? Entonces de esa manera puedes alcanzar el objetivo. ¿Ya? O sea, es el primer escalón. ¿Ok? No te estoy diciendo con eso que es la solución. Entonces, las estrategias están definidas por la forma como tú actúas, la forma como tú identificas el objetivo, ¿no? Los mejores ejemplos los tenemos lamentablemente con los conflictos bélicos, ¿no? Ya te decía antes que yo quiero llegar a un punto determinado, que es el objetivo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería la forma que voy a llegar allá? ¿No? Entonces, ese camino que tú eliges, esa es la estrategia. Y por eso tienes que ver, ya te decía, estudiar todo lo relacionado con lo interno que tienes en tu organización, o lo que como tú tienes como persona natural, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas como persona o como empresa, cuáles son externamente, cuáles son tus amenazas, competidores, ¿no? Situaciones legales, disposiciones que establecen rigidez en ciertas acciones de ventas o en ciertas acciones empresariales, ¿no? ¿Cuáles son tus oportunidades? No hay muchos competidores. ¿Cuáles serían los factores externos que van a influir? Económicos tal vez, ecográficos, morales, culturales. Tú tienes que analizar todo eso para poder adoptar una estrategia, ¿no?, de salir adelante. No sé si respondió a tu inquietud. ¿Sí, Robert? ¿Alguna otra pregunta? No. En el chat no verificamos alguna otra Ok. no. Ok, de todas maneras, invitamos a los participantes para alguna duda, simplemente hacerlo con confianza, ¿no? En caso de no, procedemos a despedirnos. Entonces, Ok, como gusten. Bueno, ha sido un placer tenerlos, ¿no? Y espero pues de que ustedes por sí mismos decidan, ¿no? Mi intención es ayudarlos, mi intención es demostrarles. Obviamente, como digo, primero hay que crear valores. El bien, ¿qué bien puedes hacer a una sociedad? ¿No? Y si tú quieres hacer empresa, obviamente para tomar una decisión tienes primero que saber en qué eres bueno, en qué cosa vales, en qué cosa destacas, qué asunto dominas, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu know-how? ¿Cuál es tu, tu punto fuerte, tu situación que tú tienes, que dominas, y luego después ya definir una acción para emprenderla, ¿no?